El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Aleluya. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Levante su mano al Señor y dígale: gracias, Dios. La mayor bienaventuranza es haberte conocido. Te bendigo, Dios. Cambiaste el rumbo de mi vida. Me has dado propósito. Me bendices cada día. Yo puedo levantar mis manos delante de ti y decirte: gracias, Dios. Has sido bueno conmigo. Tome asiento. Vamos a estudiar. Vayan abriendo su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 adelante. Dios nos habla así en la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y les anunciamos, les comunicamos: Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, relación, compañerismo con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No actuamos con la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios creó, Dios habló y actuó en amor. Muchísimas personas que rechazan la iglesia no rechazan a Cristo. El rechazo es a la iglesia que dice que Jesús la fundó, pero vive en una total contradicción a las enseñanzas de su fundador. Y a pesar de este rechazo, las enseñanzas de Jesús no han perdido vigencia. No han perdido atractivo, porque mucha gente simpatiza con Él, porque sus principios son incuestionables. No solo enseñó sobre la paz y el amor, sino que también practicó lo que enseñó. Por eso sus ideales han permanecido incorruptibles a través de todos los siglos. Si las personas que rechazan la iglesia pudieran profundizar en un estudio sobre Jesucristo, hallarían que Él sigue ejerciendo un encanto impresionante, porque es un hecho innegable de que fue un ser humano extraordinario que nació, creció, comió, bebió, trabajó, sudó, descansó, durmió, sufrió y murió como todo ser humano. Tuvo un cuerpo, tuvo sentimientos, emociones verdaderamente humanas, porque la Biblia al mismo tiempo enseña que fue Dios, Dios hombre, hombre Dios. Porque Dios estaba en Cristo, estaba en Jesús. Dios, el Cristo, estaba en Jesús. El carpintero de Nazaret era también Él, el Hijo unigénito de Dios hecho carne. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la religión más difundida en el mundo entero.
alcanza a 2.180 millones de personas. Es decir, casi un tercio de la población mundial. Ese tercio se considera cristiano. Y si cada uno produjera la luz que Dios diseñó para nosotros, de seguro que ya no hubieran tinieblas sobre este planeta. El problema es que somos luz, pero teológicamente. Pero muchos no tienen revelación. La parte fundamental de la reforma que se está experimentando y que viene de arriba es la que está marcando la diferencia, porque está despertando a la gente. Génesis no es el principio de la Biblia en realidad. Es Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso del 1 al 5, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que antes de crear al hombre, Dios siempre existió. Este era, dice Juan, en el principio con Dios, y todas las cosas por Él, está hablando del Verbo, está hablando de Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. Aquí vemos que la luz es la manifestación visible de la vida de Jesús. Este Verbo hecho carne, carne humana, hecho hombre, habitó, vivió entre los hombres, vivió entre nosotros. La vida misma salió del Padre para habitar en la sangre contenida en el cuerpo de Jesús. Y la luz, la vida, circulaba en esa sangre gloriosa del cuerpo humano de Jesús, porque escrito está: la vida de la carne está en la sangre. Esa sangre que sería derramada por amor a la humanidad. La luz, la vida y el amor están íntimamente vinculados, enlazados, y uno no es sin el otro, ni el otro sin el uno. O sea que no hay luz fuera del amor, ni amor fuera de la luz. Y estos dos, la luz y la vida, son la misma vida de Dios manifestándose al hombre. ¿Cuántos quieren brillar? La Escritura dice que el que predica la palabra va a brillar a perpetuidad. El secreto para brillar es amar. Juan 3:16. Dice que Dios nos amó primero y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El amor de Dios se revela en la historia porque la iniciativa partió de Él para entablar relación con el hombre. La religión es el intento humano para buscar un encuentro con Dios. Pero fue Él quien dio el primer paso antes aún de que el hombre existiera.
Antes de que el hombre existiera, ya Dios había salido en su búsqueda. Y muchos tienen la idea de un Dios distante, separado, sentado allá en su trono, indiferente a las necesidades del hombre. Esta idea o este concepto es falso, porque la Biblia enseña que al tomar Dios la iniciativa, Él se levantó, dejó su gloria, se rebajó, se humilló y descendió para buscar al hombre y lo encontró envuelto en una densa, en una espesa oscuridad, hundido en el pecado, y eso podemos comprobarlo en la Escritura. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces. Les habló muchas veces y de diversas maneras, por medio de profetas, pero ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Este es el mensaje de la Biblia. Dios creó, Dios habló, Dios actuó en amor, y esta es toda la revelación. Porque el cristianismo bíblico no es una religión, porque no es el producto del pensamiento humano, es la revelación de que Dios habló, actuó en la figura histórica de Jesucristo. Entonces, cuando Dios actuó la fuerza más grande del universo. La Biblia muestra que Dios no solamente habló, sino que también actuó. Por eso se levantó y vino a visitar nuestro planeta, revelándose a sí mismo, y tomó la iniciativa de salvarnos. Por eso la historia de la salvación comenzó con el llamamiento de Abraham en Ur de los Caldeos. Abraham era un pagano adorador de la luna que vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Dios lo llamó, el hombre le creyó y comenzó a caminar en fe. ¿Para qué lo llamó? Para hacer de él y de sus descendientes una gran nación. Esa nación fue llevada cautiva a Egipto y posteriormente, después de 400 años, Dios mismo lo sacó de la esclavitud. E hizo un pacto, una alianza con ellos de llevarlos a una tierra próspera, a una tierra productiva. Cuando dice leche y miel, está hablando de que era tierra sumamente fértil. Todo conducía a un propósito y era la preparación para la obra redentiva, porque el hombre en realidad necesita ser liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso Dios vino en Cristo. Dios hecho carne era Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:21. Y llamarás, le dijo el ángel a María, su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser creída por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, la fe cristiana es un mensaje de salvación.
Y en ninguna de todas las demás religiones del mundo hay algo que pueda compararse con el mensaje de un Dios que ama y sale en busca de un mundo de pecadores, sale en busca de una cantidad de perdidos, se humilla a sí mismo y muere por ellos. Esto es verdadero cristianismo. Muchos no permiten que estos hechos pasen de la Biblia a sus vidas. No permiten que pasen de la historia a la experiencia personal. Hay que sacar a luz esta muestra de amor tan grande, de amor de verdad, porque Dios todavía sigue buscándonos. Salmo 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? El necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque se han corrompido, hacen obras despreciables, bajas e indignas, no hacen lo bueno. Pero Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, sabio, que buscara a Dios. ¿Y lo encontró? Dice la Escritura que todos se desviaron, se descarriaron, se corrompieron, que no había quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El Señor Jesús enseñó, busquen y encontrarán. Y esto es porque Dios desea ser hallado, pero será hallado únicamente de aquellos que le buscan. Tenemos que buscar con diligencia. Dice la Escritura que una mujer perdió una moneda en su casa y batió la casa para buscar una moneda. Y si usted pierde $200 en su casa, va a batir todo también por $200. Pero no busca así a Dios. No se encierra en un lugar y dice, no me hablen, voy a buscar a Dios. Es increíble cómo insiste Dios con el hombre. Por eso es que Él dijo, busquen y encontrarán. Y eso es porque Él desea ser hallado. Para unos la apatía y la negligencia son un gran impedimento. Para otros el orgullo es un estorbo. Es un estorbo grande para encontrarle. Tenemos que ser humildes para pedir ayuda, porque Él mismo es el que quiere revelarse a nosotros. Y por eso es que Él nos llama. De tiempo en tiempo nos llama, porque Él conoce nuestras limitaciones, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestra incapacidad. Por eso es que Él oró a su Padre y le dijo, te alabo, Padre. Te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste, cubriste, tapaste estas cosas de la gente sabia y de los entendidos y las revelaste a los niños. A los que son como niños, porque eso fue lo que te agradó. Esta es una de las razones por las que Jesús amó a los niños, porque los niños son enseñables. Los niños no son orgullosos, no son autosuficientes. Para buscar y encontrar a Dios tenemos que poseer una mente abierta, ser humildes, receptivos, como la mente de los niños, libres de prejuicios y con una mentalidad abierta, sensible.
Para buscar y encontrar a Dios no solo tenemos que dejar a un lado los prejuicios, hay que abrir la mente. Y debemos buscarlo obedientemente. Esa es la condición más difícil de llenar. No solo tenemos que estar preparados para revisar nuestras ideas, también tenemos que estar preparados para transformar y cambiar nuestra vida. Porque el mensaje cristiano es un desafío. Si el cristianismo es la verdad, también tenemos que aceptar ser radicales, porque es un desafío moral y ético. El más grande enemigo de la verdad es el temor de salir de la oscuridad para encontrarse con la luz. El temor los paraliza y no pueden avanzar en la búsqueda. Jesús quiere amar a las personas, pero es a través de vos. En Él se mezclan los cielos y la tierra. La tierra está hecha en 3 dimensiones, largo, ancho y profundo. Y en estas 3 dimensiones existe todo lo creado. Pero cuando la Biblia habla del amor de Jesús, aparecen 4 dimensiones, largo, ancho, profundo y alto, añade, que son los cielos unidos a la tierra en Cristo Jesús. La cobardía, la falta de ética, no nos dejan encontrar lo que sabemos que es para nuestro bien. Y comenzamos a titubear, a dudar que sea verdaderamente Dios el que nos está buscando. A veces hasta pensamos que es muy exigente porque quiere que reajustemos nuestro modo de vivir. Así que lo que necesitamos no son grandes unciones de poder, ni la grandeza de un ministerio, ni el tamaño de una iglesia. La plenitud solo lo da el amor, y el amor es Jesús. Una persona que quiere vivir, que quiere coexistir, que quiere convivir a través de nosotros. Esta es la revelación más poderosa, es la luz de Dios descendiendo a este planeta. El amor de Dios es la piedra angular de la revelación de Cristo. La iglesia de hoy está fundamentada en doctrinas de bautismos, doctrinas de obras muertas, doctrinas de dones, entre otras cosas. Pero si se busca un manual de discipulado, no hay ninguno que enseñe el fundamento del amor. Por eso no es casualidad que la iglesia esté dividida por doctrinas, porque la gente está totalmente falta de amor. Por eso el mundo no cree que somos verdaderamente discípulos de Cristo. El amor es el más alto y el único mandamiento que Jesús nos dio, porque el amor es la vida en su sangre. Entonces, que amalgama, mezcla, combina y fluye por todo el cuerpo. Sin amor, el cuerpo no puede existir como cuerpo. Son un montón de huesos secos, esparcidos y muertos. Puede que no creas que Dios existe, pero pensá por un momento diferente. ¿Qué tal si existe? Hay que abrirse a la posibilidad de estar equivocado, y eso sí que sería la peor desgracia de nuestra vida. Porque está escrito en la palabra que vamos a ser juzgados conforme al Evangelio de Jesucristo, lo hubieras leído o no. Así que entremos un ratito al corazón de Dios. Cuando crucificaron a Jesús en el Gólgota, la tierra tembló. Los cielos se oscurecieron. La gente comenzó a correr asustada,
Aún los soldados quisieron escapar del lugar y en un movimiento rápido le quebraron las piernas a los condenados. Pero cuando llegaron a Jesús, lo vieron muerto y se detuvieron. Luego le dieron una lanza al soldado que decía que estaba muerto y le dijeron: comprueba que está muerto. Y esa lanza atravesó el corazón de Jesús y manó, dice la Escritura, sangre y agua. Y Juan dice: yo, Juan, soy el que da testimonio de esto. Porque él estaba ahí. El corazón de Jesús se transformó en el corazón del Padre. Adentro había como un tabernáculo de paredes de carne donde había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. El corazón de Jesús estaba lleno de heridas y rasgaduras de distinta intensidad. Esas marcas eran marcas de dolor, del dolor que va quedando grabado en el corazón del Padre. Porque el pecado desgarra el interior y de una forma dolorida. Ahí adentro habían pecados que afectaban los atrios del corazón de Dios. Otros pecados afectan el lugar santo. Y las lastimaduras más fuertes llegan hasta el lugar santísimo. Nosotros nos quejamos de las heridas que nos hacen, pero si el Señor se quejara de las suyas, quedaríamos sorprendidos si le preguntamos al Padre cuál fue el daño más grande que experimentó. Él diría: son los pecados en contra de mi amor, las divisiones, los odios entre hermanos, las calumnias, las habladurías, las traiciones, las críticas, cuando se atacan y se destruyen los unos a los otros, llenos de celos, cuando se aniquilan unos a otros. Estos son los pecados que hieren el corazón del Padre, porque son pecados en contra de su amor. Esta es la mayor tragedia de la mayoría de las iglesias alrededor del mundo. La gente no sabe amar, no se da por encima de sus fuerzas en amor a los demás. Y en esto sabemos, dijo Juan, de parte de Dios, que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese que se expresa así es un mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha desarrollado. Y esta es la palabra que Jesús nos dio para que fuese guardada, y la estamos aprendiendo. Dijo el Señor: un mandamiento nuevo les doy: ámense unos a otros. Y en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Juan entendió que el poder está en el amor a Jesús en cada ser humano. Y cuando amas de esta manera, los cielos se abren y Dios se revela a los que verdaderamente le aman. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.